un día especial, es el día que el Señor ha hecho para nosotras y en verdad nos sentimos felices, contentas, porque cada día que podemos disfrutar del amor de Dios, en verdad podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Así es que bienvenida a este programa de Mujer a Mujer y también bienvenidos porque estamos enteradas de que no solo mujeres sintonizan este programa, sino que también tenemos muchos hombres, varones, esposos, hijos que también están pendientes de este programa. Así es que, por favor, mantente ahí, expectante, en sintonía, no nos cambie, estamos entrando hasta tu hogar y dándole las gracias a Dios y dándote las gracias a ti también, porque gentilmente nos permites entrar a tu hogar. Y de verdad este día tenemos algo especial, porque entendemos que Dios nos ha llamado para edificar al cuerpo, edificar también a aquellas personas que pertenecen al reino, pero también a edificar a la nación y a las naciones. Y durante este tiempo que estemos aquí, que yo lo considero que es un tiempo especial, un tiempo de mucha gloria de Dios, porque cada cosa que sucede en nuestra vida ya deja de ser una historia para ser de verdad un hecho real. Y este día vamos a estar hablando de hechos, de esas cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, que Dios anhela hacer constantemente y que a lo mejor muchas personas están ahí diciendo, pero yo quisiera ver que Dios haga conmigo. Bueno, pues entonces mantente en sintonía de este programa, no nos vayas a cambiar, porque hoy vamos a compartir contigo de esos hechos reales. En muchas oportunidades yo les he compartido y les he dicho, María Elena Martínez de Barahona es una mujer que viene realmente también de un pasado bien doloroso, en donde viví mucha violencia doméstica, quizás no directamente en la casa de mis padres, pero en mi matrimonio sí. Les he compartido y les he dicho, me casé con muchas ilusiones como una joven, llega al matrimonio a los 17 para 18 años, entonces llena de ilusiones, pero mi vida de verdad fue un caos, llena de dolor, y hoy por hoy estoy aquí, porque un día llegó ese Dios precioso, maravilloso, tocó mi corazón y mi vida comenzó a ser restaurada y ser cambiada. Por esa razón es que las mujeres que hemos sufrido nos podemos atrever a hablar, a compartir y a decir, ¿sabe? Se puede salir del dolor, se puede salir del engaño, se puede salir del abuso y de la crisis cualquiera que hayamos vivido. Por sí solos obviamente no podemos, pero sí podemos cuando interviene ese Dios creador que fue el que diseñó nuestra vida. Ese es el que tiene todas las herramientas para poder volver a reconstruirnos, de tal manera que la Biblia dice que lo que Satanás destruye, Jesucristo lo reconstruye. Y hoy muchos hombres y mujeres nos podemos parar en plataformas a hablar de la grandeza de nuestro Dios, porque hemos sido prácticamente reconstruidos por ese Dios que todo lo puede hacer nuevo. Si es el Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿cómo no va a poder reconstruir el interior de un ser humano? ¿Cómo no va a poder Dios volver a tomar esos pedazos, esos fragmentos que en el devenir de la vida hemos sido dañados, heridos y valga la redundancia, fragmentados? Entonces ese Dios tiene poder para unir cada pedazo de esos y hacerlo de nuevo. Y gloria a Dios por ese maravilloso Dios que tenemos. Así es que en este momento yo tengo aquí conmigo a Marcela Acosta. Marcela Acosta es una preciosa sierva de Dios, joven por cierto, está aquí conmigo en el set, aquí en mi Viña Channel, en este programa de Mujer a Mujer. Es una mujer argentina, en algunas oportunidades ya muchos la han visto en lo que hemos pasado aquí en el canal. Ella es nacida en Argentina, pero Dios la envió a España a hacer un trabajo para su reino, una mujer ya trabajada por Dios, restaurada, y yo digo plenamente feliz. Y yo este día le pedí a ella porque sentía en mi corazón, porque aquí en Honduras a nivel del Estado, o sea del gobierno, se está haciendo un trabajo para prevenir y ayudar a los padres a que podamos detener el abuso infantil, el abuso en los niños, esos niños que son abusados, que no hay quien les ayude, no hay quien les diga, o quien les sostenga la mano, y ellos por temor muchas veces no hablan, porque los niños piensan que no les van a creer, o a veces los niños son amenazados. Entonces, Marcela Acosta es una mujer que tiene ese testimonio,
que en su niñez ella fue abusada. Pero no quiero ser yo la que hable tanto, sino que yo quiero dejar a que Marcela, ella va a compartir con nosotros, y cuando hemos sido sanadas, y bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Y cuando hemos sido sanadas, sí podemos hablar con verdad, hablar así con libertad de lo que fuimos, de lo que fuimos objeto por parte del enemigo, porque sabemos que esas cosas, el enemigo es que la fragua, y usa nada más personas para que seamos heridos y dañados. Y yo siempre he dicho, yo vengo de amargura, vengo de ira, fui una mujer muy iracunda, y sí se puede salir de todo eso. Yo llegué a ser una mujer que odiaba a mi esposo con todas las fuerzas que se puede odiar, o con todas las fuerzas que se puede amar. Así yo lo odiaba, pero hoy yo soy libre. O sea, yo puedo decirle a mi esposo, hoy tengo el mejor hombre del mundo, y te amo, amén, y todas esas cosas, pero antes yo lo quería matar. Entonces cuando las mujeres queremos matar al marido, y que lo deshaga algo, ¿qué le pasa? Que te lo llevas o te lo envío, le dice uno a Dios. Sí. Entonces todo eso nos dice que estamos marcadas todavía, heridas. Sí. Y gloria a Dios, porque Dios nos ha ayudado para poder pasar todo ese, ¿verdad?, ese valle de la desolación y de la tristeza, para estar ya en el río de la abundancia de Dios. Amén. Y como Dios lo ha hecho conmigo, también Dios lo ha hecho contigo, Marcela. Estábamos hablando antes del programa, y siempre me ha inquietado, me ha llamado la atención eso, que en una prédica que tuvimos de mujeres, tú lo dijiste así abiertamente, yo fui abusada. Y lo puedes decir sin dolor, y no te sientes roja o así, de que te sientes que estás haciendo quedar mal a otros, sino porque es importante que ya hablemos. Porque no sé en tu país o en España qué sucede, pero aquí en Honduras, Marce, tenemos un alto índice de niños abusados, que luego después vemos cómo su comportamiento, ¿verdad? Porque la gente cree que eso no marca, y sí marca. Cuéntanos, por favor, Marcela, un poco de tu experiencia. Okay. ¿Cómo fue, Marcela? Me decías a los 7 años, y yo decía, Dios mío, a los 7 años, una niña, ¿verdad?, sufriendo ahí, y a veces digo yo, sin sentirse con la confianza para decirle a su mamá, mami, me está pasando esto y lo otro. Entonces, compártenos cómo pasa con Marcela, qué sucede después de esa etapa. Marcela, es importante, yo quiero darte a ti todo el tiempo posible. Muchas gracias. Sí. Muy bien, quiero compartir todo, y lo que decía la profeta, les voy a contar el antes. Amén. Y hay un después en Cristo, sí. Todo lo que yo no creía en Dios por todo lo que me pasó, y les voy a contar, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, cómo puede transformar la vida de una persona, es que es increíble. Amén, amén. Es increíble ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Bueno, yo quiero contarles a todas las mujeres que nos están viendo, incluso a hombres que nos están viendo en esta mañana, de que sí se puede levantarse de todas las desgracias que nos puede llegar a tocar en la vida, que siempre Dios tiene un propósito para con nosotros, y que toda maldición Él la revierte en bendición para glorificarse en medio de nuestras vidas. Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, en una situación muy pobre, muy pobre. Contaba un poquito ayer, yo dormía con agujeros en los techos hasta antes de venirme a España, hasta que Dios me sacó de España. Y somos 3 hermanos del matrimonio. Yo era la más pequeña, de casi 2 años, prácticamente casi 2 años. Mi hermana de 5 años, y mi hermano tenía en aquel entonces 3 años. De repente un día mi madre se fue con otro hombre, nos dejó solos en la casa, a los 3 niños nos dejó solo porque mi padre estaba trabajando, y desde ese día ella se fue con otro hombre, y desde ahí para mí comenzó una pesadilla, comenzó lo peor de mi vida. A los 5 años, yo comienzo a recordar de los 5 años, desde que tenía memoria, yo no entendía, siempre me hacía la pregunta por qué mi mamá no estaba, por qué mi papá tampoco, porque mi padre se iba a trabajar y no nos dejaba con nadie cuidando. O sea, nosotros teníamos que hacer las cosas como teníamos que hacerlas, con tantos peligros. Yo pude ver la mano de Dios de tan pequeña sobre mi vida. Pero a los 5 años mi padre decidió llevarnos a la casa de una tía mía para cuidarnos.
Y en aquel entonces se llama el lugar José Cepaz, una ciudad de Buenos Aires. Y aparentemente todo bien, pero yo no sé qué tenía mi tía conmigo, que ella me maltrataba físicamente. A los 5 años de edad le estoy hablando, donde ella por un vaso que se rompía me pegaba con las fustas de caballo. En aquel entonces, con en el riendas. Suelo, con las riendas de caballo a los 5 años, y era como odio que ella expresaba sobre mí. Yo podía verla a ella con mucho odio, sin entender el porqué, sin entender de que era una niña, sin entender por qué esas cosas sucedían. Y más allá de que estaba mi pregunta, ¿por qué mi mamá no estaba conmigo? O sea, cosas que nadie me había explicado, mi padre no me había explicado. Pero a los 5 años de edad yo había comenzado el jardín de infantes, y en un momento dado había 3 primos míos de unos 15 a 18 años, y desde allí comenzó un abuso sexual durante 1 año y medio. 1 año y medio, de 5 años, eso era bien tremendo, eso marcó mi vida, porque en ese tiempo... ¿5 años? Yo creí que 7. No, 5 años, a los 8 años comenzó otro abuso. Sí. Pero a los 5 años de edad comenzó un abuso de parte de mis primos, y la verdad que era donde estaba bajo amenazas, donde no podía decir nada. Ellos me amenazaban de que si yo decía algo a mi padre me venía a ver 1 vez a la semana. En la casa de mi tía. Entonces, ¿Pero era un primo que te abusaba? Eran 3. ¿Los 3? 3 primos míos. 3 primos míos comenzaron, y era como un juego para ellos, ¿verdad? Comenzó como un juego. No fui violada porque, hablando directamente, no hubo una penetración. Pero sí tenía que hacer cosas que ellos me decían que haga, donde yo tenía que guardar silencio, donde era como un juego entre medio de ellos. Entonces ese abuso duró 1 año y medio aproximadamente, hasta que un día mi tía nos encontró en ese abuso. Pero era esa tía que a mí me maltrataba físicamente, después que estaba su hijo metido en esto. Pero retomando lo que les estaba diciendo, a los 8 años de edad, mi padre también, él era el que me bañaba. Entonces, en un momento, él comenzó a tocarme, él comenzó también unos abusos, él comenzaba a decir que yo le tenía que tocar a él, y cosas muy fuertes. O sea, era como a mí, no sé cómo expresar lo que yo sentí en aquel momento, porque era decir, salgo de un lugar que había vivido todo eso, y la única persona que yo podía confiar en aquel entonces era como que también me había defraudado. Entonces, a raíz de todo eso, obviamente vino rebeldía, vino tanto odio a mi corazón, lo que tú estás expresando, ese odio. Yo odiaba con todas mis fuerzas, desde los 7, 8 años de edad. Yo decía que iba a descansar cuando mi madre y mi padre los vean en un ataúd. Yo siempre decía, el día que yo descanse va a ser cuando los vea muertos. Era mi deseo, era el deseo de verlos muertos a ellos por todo el daño que me habían hecho, por todo el daño que había sufrido, porque yo le echaba la culpa a mi madre, decía, porque ella me dejó, yo tuve que vivir todo esto. O sea, porque ella me dejó, no tuve a alguien, o sea, no tuve a alguien a quien decirle mamá, nunca pude decirle mamá, nunca pude tener, yo no supe lo que era un amor de madre e hija, ni de padre a hijo, porque tampoco lo tuve en mi casa. Cada vez que nos reuníamos a comer en la mesa, mi padre siempre se peleaba y se agarraba a los golpes con mi hermano. O sea, cosas horribles. El diablo, hasta ese entonces, es feo decirlo, pero había hecho un buen trabajo sobre mi hogar. Había destruido todo. Obviamente hoy entiendo que el diablo sabe el propósito que tenemos en Dios. Entonces él trata desde la niñez arrancarnos del propósito de Dios, dañarnos para nunca alcanzar el objetivo que Dios tiene para con nuestras vidas. Bueno, mi vida fue muy así, muy rebelde, era una persona muy amargada, era una niña amargada.
tú podías verme en la calle y yo no me reía para nada. Hoy me ves reír y yo digo, el Señor transformó mi vida, porque yo no me reía, odiaba a la gente, odiaba a todos, me odiaba a mí misma, claro. Odiaba mi cuerpo, me sentía repulso sobre mi cuerpo, me sentía sucia y llegué a creer que todo era mi culpa, claro. Llegué a creer que yo era aquella persona que había seducido, una niña de 5 años, seducir a hombres de 18 años. De 18 años, era algo ilógico, pero me había creído esas palabras que habían sido lanzadas del infierno, yo creí todo eso, entonces yo... pasaron por mi mente decir, bueno, si yo pude seducir a esto con 8 años de edad, yo decía, bueno, puedo ser prostituta tranquilamente porque para esto nací. O sea, claro. Mi mente ya estaba diciendo, yo nací para ser una prostituta porque de hecho mi vida fue así, o sea, me sentía así. Todos esos espíritus que habían sido lanzados por medio del abuso me hacían creer eso. Claro. Y cuando uno es abusado y personas, madres que nos están viendo, nos están escuchando, tenemos que tener sumo cuidado con nuestros hijos, de quién dejarlos. Uno no puede decir, aunque diga yo confío en esta persona, porque los abusos más grandes vienen del entorno familiar. Así es. Entonces uno no se puede confiar, y si tu hijo te está diciendo o se van a mostrar de que hay cosas en la vida de tu hijo, reacciones o en tu hija, tú tienes que prestar mayor interés, porque no es fácil decirlo, porque no es fácil, claro. Hay amenazas en medio de todo eso, sí. Y como niño es fácil amenazar. Y también pienso yo, Marce, eso, los sentimientos encontrados, y el no saber, Dios mío, pero si es que yo amo a mi papá, tengo cierto afecto por mis primos, pero ¿cómo es que me está pasando eso? ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Son varias cosas las que suceden. Exacto. Y interesante lo que estamos compartiendo, me impacta lo que te estoy escuchando decir, y también como para recapitular con las personas que nos están sintonizando, porque sucede eso precisamente, que digamos, niños que todavía no tienen control de ellos mismos, por eso las leyes protegen a los niños, porque no están en la edad adecuada de madurez para decidir por sí solos. Entonces, suceden cosas como estas, injusticias. Muchas injusticias, digamos, de alguien. Y eso a veces pasa, Marcela, que he visto yo aquí. Digamos, una mujer está casada con un hombre que ese no es el papá de sus hijos anteriores. Entonces ese padrastro, ese nuevo hombre que ella tiene, viene y abusa de sus hijos. Sí. Entonces he escuchado, porque por mi oficina ha pasado muchas mujeres que hoy son adultas con un fracaso en su vida impresionante, pero que en su niñez fueron abusados, y su mamá prefirió creerle al hombre y siempre le echó la culpa a su niña, a una niña de 7 años, a una niña de 5, por ejemplo, en tu caso. Y estamos trayendo y compartiendo con ustedes esto, porque muchas veces nuestras familias se destruyen porque nos queremos hacer los ciegos. Exacto. O no queremos ver, porque hay cosas que tenemos que afrontarlas y confrontarlas. Las cosas se tienen que llamar por su nombre. ¿Cómo podría, digamos, una madre que tiene varios hijos y su hijo mayor está abusando de sus hijos menores, cómo esa madre se puede quedar de brazos cruzados? O sea, se aduce, y muchos dicen, no, porque los trapos sucios se lavan en casa y aquí pasó todo esto, y no entienden que esos niños están creciendo con esa situación tan grande de su vida, aparte de lo marcado que esté en el alma. ¿Cómo se desvía la personalidad de la persona? Su conducta totalmente, son jóvenes que usted los ve, niños que hoy vemos, que andan en esto y aquello, porque no solo le sucede a la gente pobre, le sucede a los niños ricos. El pecado está ahí, la maldad de los demonios está ahí. No solo es que pasa esto, sino que viene un espíritu familiar. Generalmente la persona que ha sido abusada una vez va a ser abusada otra vez, y va a ser abusada otra vez, y la otra vez, y muchos se pervierten, se prostituyen o se trancan o se cierran totalmente a tener una relación sexual. Conozco mujeres que han dicho, jamás me voy a casar, pero no porque no crean que no tienen derecho a la felicidad, sino porque les hizo tanto daño un hombre, o algo otras les hizo daño una mujer, porque tenemos casos como estos. Yo conozco algunos casos porque por ser consejera, digamos, niñas que fueron dejadas al cuidado, digamos, de la empleada doméstica, y no quiero decir con esto que todas son iguales.
O también tuve un caso de una niña que era su tía la que abusaba de ella. Entonces imagínate el mensaje que se le envió a ella, ¿verdad? Entonces a esta persona yo la tomé para ayudarla en consejería. Gloria a Dios que en la sangre de Cristo hay liberación. Amén, amén. Y ella fue libre totalmente, pero ella se casó a los 26 años y toda su vida luchó con eso. Estando casada, teniendo sus hijos, luchó, como ya teniendo sus hijos, se comenzó a despertar en ella aquello de que ya le empezaban a gustar las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo era que se había sentado aquello, que en ella se le despertó, entró la semilla de maldad, de mal y de pecado. Entonces ella vino a consejería y me dijo, estoy con esta lucha, me estoy casi enamorando de una mujer, ¿qué pasa? Ayúdeme. Entonces, bueno, explíqueme, algo tuvo que haber pasado en su vida, ¿qué sucedió? Me compartió y gracias a Dios ella pudo ser libre, porque en la sangre de Cristo hay libertad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno que tú estás aquí compartiendo lo que sucedió en tu pasado, pero también que en la sangre de Cristo tú pudiste ser libre, llegó el Señor a tu vida. Y que terminamos esta parte para decirles, mamás, papás, amigos, no seamos injustos, no termine echándole la culpa a un niño pequeño que no tiene todavía dominio de su vida, ni de todo su ser, no puede determinar ni decidir por ellos mismos, son engañados por los adultos. No tapemos el sol con un dedo. Mamá, escúchame, si tu hija o tu niño está cambiando, ha cambiado su conducta, su forma de ser, su reacción, dejó de ser el niño alegre, contento, de pronto ya no lo ves que quiere hablar con nadie, o se volvió violento, rabioso, era un niño normal, por favor, presta atención a eso, algo está pasando. Tienes que llegar hasta el fondo del asunto, no importa quién sea que le esté haciendo daño a tu hijo, porque muchos lo sospechan, muchos lo intuyen, casi lo ven, pero no lo quieren aceptar porque se quieren hacer de la vista gorda. ¿Por qué? Para no tener problemas, para que el marido no se vaya de la casa, para que el hijo mayor permaneciera ahí en su casa, para que el hijo del primo que está viviendo con ellos, o sea, sienten más compromiso con las personas que con sus propios hijos. Tiene que entender, usted que nos está viendo en esta hora, los padres somos responsables de nuestros hijos. Y en aquel día, no sé si usted es evangélico, católico, mormón, quien sea, un día usted le va a tener que dar cuentas a Dios de ese tesoro tan grande que Dios le ha entregado, que se llaman sus hijos. Y yo siempre estoy diciendo, ¿para qué traen hijos al mundo entonces? Si no les van a dar el cuidado, el afecto correspondiente. Hoy se ponen a parir de un hombre, mañana de otro, y se acostaron con uno, mañana. Y eso no puede ser así. Tenemos que tener relaciones sexuales responsables. Porque no sabe si de esa relación sexual va a quedar en estado o va a estar embarazada. ¿Qué sucede, Marce? Que muchos de estos embarazos las madres no los deseaban, los hombres no los querían, ¿verdad? Y ahí las dejaron abandonadas y la mamá dice, este hijo que tengo es lo peor, sos lo peor, lo más perverso que yo tengo. Entonces quisieran que a ese niño le pase de todo. Yo creo que es importante que seamos padres responsables, paternidad responsable. Así es que, por favor, este mensaje que está llegando a todo Honduras y a muchos países del mundo y personas que nos están viendo también por internet o estamos en el satélite entrando, mucha gente está bajando la señal, por favor, preste atención a su casa, preste atención a sus hijos. No es justo que una niña esté siendo abusada o un niño esté siendo abusado, un niño varón por su hermano mayor o por su primo. Hoy nos estamos quejando, ¿por qué tantos niños? Y le tiramos duro a los homosexuales y a los gays y los mismos papás que los aborrecen. Y ellos mismos los dejaron a merced de que otras personas abusen de ellos. Yo creo que podemos ayudar a nuestros hijos, ayudar a otros niños. Si usted se da cuenta que alguien está abusando de un niño, usted puede hacer algo por ese niño. Dele conocimiento a las autoridades, intervenga por favor, porque algo podemos hacer. Así es que estamos aquí con el testimonio de Marcela Acosta. Ella nos está compartiendo el abuso que ella vivió siendo niña, el abuso de sus primos, el abuso también de su padre. Y estos son testimonios muy fuertes, pero son de todos los días. La gente a veces oye testimonio, Marcela, y dice, ¡ay! A veces se horrorizan. Y digo yo, ¡qué hipócritas! Sí. Porque mucha gente lo ha pasado y están ahí como tapando las cosas. Y no quiero, yo no digo, si no lo quiere contar, no lo cuente, pero por favor busque ayuda. Porque hoy por hoy vemos cantidad de gente destruida en su familia y todo tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Sí, el origen. Totalmente. Por eso es importante que le estemos diciendo a la gente, sí se puede salir de ese pasado doloroso. Es que estamos aquí motivándolo, instándolo a usted, orientándolo, porque somos responsables de nuestros hijos. Y si por ahí hubiese algún niño, algún adolescente que nos está sintonizando ahora y no tiene con quién platicar,
o tiene temor de contarlo, por favor llámanos, nosotros queremos ayudarte. Llama al 239-6906, porque sí, a veces hay niños de 11 años, a mí hay gente, me han abordado niños y me dice, pastor, ayúdeme, que mi primo está abusando de mí. Niños que se resisten a seguir en esa vida y tienen temor. No lo pueden contar y no lo pueden contar porque ese niño los está amenazando, el niño mayor. Sí. Así que por favor, en pantalla está saliendo por favor el teléfono, llámenos. Nosotros no cobramos por las consejerías que damos, no cobramos a nadie, esto es gratis, ya el Señor a nosotros nos pagó. Y si hubiera alguna persona, como también este programa está en vivo, que quisiera hacer una llamada que en vivo, yo creo que podemos hacerlo, ¿sí, verdad, Rigo? Podemos recibir llamadas al aire si alguien pudiera. Aquí está Marcela, y yo sé que aquí, del área que Dios nos hace libre, ahí nos da autoridad, ¿verdad? Para poder ayudar a otros, y no dudo que Marcela tenga esa unción, esa autoridad para que mucha gente pueda ser libre. Así es que, si tenemos mujeres que están cargando con esa maldición de ese abuso y que todavía no han podido ser libres y odian a los hombres, o son mujeres frígidas también, se casan y no responden, no funcionan. Así es que nos vamos a ir a un tiempo como una pausa, pero yo le pido por favor no nos cambie, porque nosotros al finalizar este programa queremos darle a ustedes algunos consejos, cómo usted puede retener o mantener también su liberación. Y sobre todo que usted se dé cuenta y entienda que esto no es religión, no es religión. Usted puede ser hoy satanista, puede ser hechicero, puede estar en brujería, de esa gente que le gusta estar en la ouija, o en la religión que usted, incluso podría ser una persona que es evangélica, que va a una iglesia pero nunca ha sentido verdaderamente libertad. Así que estamos abiertos para ayudarle, no nos importa la iglesia que usted vaya, si quiere ni nos diga si va a una iglesia, pero nuestro anhelo es poder ayudarle, porque queremos que usted sea libre y usted pueda ser efectivo en el reino, y mujeres con plenitud se puedan desarrollar como mujeres así como Dios las diseñó. Así es que Dios le bendiga.